Hola querida, estamos a punto de iniciar el estudio número 2, el cual tiene por nombre Un plan llamado Salvación, parte 1. Encomendamos este tiempo a Dios y confiamos que su Espíritu nos ayuda a entender su palabra y que nos pueda hablar a través de ella. Al escuchar la palabra salvación, pueda que sean muchas las ideas que se te pasen por la mente. Incluso podrías tener incógnitas sin resolver. Hoy estamos aquí para intentar explicar de forma detallada qué es esto de salvación. Así pues, nos apoyaremos en el primer libro que aparece en la Biblia, Génesis, porque en este se nos habla de los inicios de la tierra y la humanidad. En Génesis, Dios revela la creación del universo, del mundo, de los animales, de los hombres y de todo lo que existe. Pero, aunque este libro relata los orígenes del hombre y de la creación, no es aquí donde la historia de salvación comenzó, como te lo explicaré más adelante. A continuación, plantearé unos interrogantes a partir de los cuales desarrollaremos esta primera parte del estudio. Iniciemos con los interrogantes. ¿Jesús es Dios? ¿Desde cuándo existe Jesús? ¿Qué es exactamente la salvación? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Realmente hay vida después de la muerte? ¿Por qué la Biblia dice en repetidas ocasiones que la salvación tiene que ver con una cruz y un sacrificio? A lo largo de todas las Escrituras se menciona a Dios, en ocasiones refiriéndose solo al Padre, en otras refiriéndose específicamente al Hijo, que es Jesús, y en otras se refiere al Espíritu Santo. Pero debemos tener claro esto: Padre, Hijo y Espíritu son un solo Dios. Lo dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4. Dice: Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Tres personas distintas que conforman un solo Dios, único y verdadero. Leamos otro versículo para ilustrar a Dios revelado en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Acompáñame a Lucas capítulo 10, versículo 21. Dice así: En aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra. Podemos ver aquí las tres personas de la deidad, por separado, pero siendo un solo Dios. Ahora miremos en Génesis, capítulo 1, versículo 26. Dice: Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Aquí se revela que Padre, Hijo y Espíritu Santo estaban juntos y existían en la creación del hombre desde la eternidad. Lo sabemos porque dice hagamos, en plural, hagamos. Entonces, esto responde nuestro primer interrogante: ¿Jesús es Dios? La respuesta es sí. Jesús es Dios, encarnado. Es Dios hecho hombre. Miremos ahora lo que dice acerca de Jesús en el Evangelio de Juan. Una vez más, pausa esta grabación y ve conmigo
al Evangelio de Juan, capítulo 1, y vamos a leer del versículo 1 al 3. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue. Muy bien. Ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio. Lo vamos a leer nuevamente, pero vamos a reemplazar donde dice la palabra verbo por la palabra Jesús. Vamos a hacerlo. En el principio era Jesús, y Jesús era con Dios, y Jesús era Dios. Aquí podemos más fácilmente entender, según las Escrituras, que Jesús es Dios. Y si sigues leyendo en Juan, vas a notar que cuando se refiere al verbo, se refiere a Jesús, y por eso hemos hecho este ejercicio. Bien, respondamos otra pregunta. ¿Desde cuándo existe Dios? La Biblia revela que Dios es eterno. Vamos a buscar Apocalipsis, capítulo 1, versículo 8. Dice: Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Haciendo referencia a la eternidad de Dios. Miremos ahora lo que dice Salmos capítulo 90, versículo 2. Dice: Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Pero sin duda, uno de los textos de la Biblia que habla más exactamente de la deidad de Jesús y de que Jesús existe desde antes que se fundara el mundo, está en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 5. Vamos allí. Dice: Ahora pues, Padre, esto lo dice Jesús, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ok. Habiendo dejado claro que Jesús es Dios, junto al Padre y al Espíritu, y que existe desde la eternidad hasta la eternidad, es decir, que es eterno, volvamos a Génesis y revisemos qué ocurrió con el hombre. Miremos su caída, o lo que es lo mismo el pecado original, o lo que es lo mismo la entrada del pecado al mundo. Dice Génesis capítulo 1, versículo 6, que Adán y Eva fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Esto significa que Adán y Eva eran seres que poseían razón, intelecto, voluntad y emociones. En esto eran a imagen y semejanza de Dios. He dicho que tenían voluntad, y con esta voluntad ellos decidieron pecar contra Dios. Cito todo esto porque para entender el significado de salvación es crucial entender la caída del hombre, o como popularmente es conocido, el pecado original, y ya vas a ver por qué. Dios decide crear al hombre, lo pone en el huerto del Edén, donde tenía una muy buena vida, una vida perfecta. No conocía la muerte y habitaba con Dios.
Vamos a leer lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 6. Relata justo el momento en que se acciona el pecado. Dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también así a su marido, el cual comió así como ella. Todos conocemos esta historia. Sabemos que Eva fue tentada por Satanás en forma de serpiente y que por haberla escuchado y seguir su consejo, Eva pecó. También Adán, desobedeciendo a Dios, y esto trajo consecuencias garrafales. Consecuencia tanto como para Adán y Eva, como para todos nosotros y la humanidad, así como también para la naturaleza. Aquí tenemos un apunte muy importante. Escucha. Por herencia de generación en generación, hasta el día de hoy, el ser humano es pecador, precisamente por este evento ocurrido en el Edén. Presta mucha atención. Por Adán, por esta desobediencia y por este pecado de Adán, entró el pecado al mundo. El hombre sufrió una separación de Dios. Después de habitar con Dios, sufrió una separación de Dios. Esto fue consecuencia de su pecado. El hombre se enemistó con Dios y pasó de tener vida a tener muerte, lo que de ahora en adelante llamaremos una naturaleza caída. Una naturaleza caída que nos hace caminar a nosotros siempre hacia el pecado. En otras palabras, somos pecadores por naturaleza y estamos muertos espiritualmente. Mira lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El ser pecadores nos saca de la gloria de Dios. En la carta de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, podemos también comprobar que todos somos pecadores. Vamos a leerlo. Dice: si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Muy bien. Más abajito, en ese mismo capítulo, en el versículo 10, dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentiroso a Él, es decir, a Dios, y a su palabra, y su palabra no está en nosotros. De manera que la Biblia revela mi estado de mujer pecadora, con una naturaleza caída. Nací siendo pecadora, porque lo heredé de generación en generación. Y esto me destituye de la gloria de Dios. Y sí, el hecho de que todos hoy seamos pecadores comenzó con la caída de Adán en el Edén. Romanos 8:7 dice que somos enemigos de Dios. Pero tranquila, ¿te acuerdas del estudio anterior? Las buenas noticias de salvación, el Evangelio, que anuncia que en Cristo hay salvación. ¿Y por qué en Cristo hay salvación? ¿Cómo es que obtengo esta salvación? ¿Por qué Cristo murió en la cruz? Y con todas estas preguntas vamos a continuar este estudio en el siguiente segmento, que veremos el próximo jueves. Hasta aquí hagamos un rápido repaso. Hemos entendido que Jesús es Dios
y que siempre ha existido, desde la eternidad hasta la eternidad, junto al Padre y al Espíritu. Aprendimos también que cargamos con una naturaleza de pecado que me hace enemiga de Dios. Y también aprendimos que necesitamos que algo ocurra para relacionarnos y reconciliarnos con Dios y dejar de ser sus enemigos. Aprendimos que estar separada de Dios o en enemistad de Dios en mi estado natural significa estar muerta espiritualmente. Y hasta aquí termina el estudio del día de hoy. Te pido que por favor tomes nota de tus deberes. Vas a leer en el libro de Génesis, capítulo 3, del versículo del 1 al 24. Esta es la historia que revela completamente el pecado original o la caída del hombre en el Edén. Lo vas a leer del versículo 1 al 24, vas a meditar en esto y vas a hacer un breve comentario de lo que aprendiste con tus propias palabras. Un gran abrazo y que el Señor de las Luces esté contigo.